Número 7. Wings of Freedom, de Attack on Titan. La unidad básica de las canciones modernas es el bloque estrofa-estribillo. La estrofa suele ser un poco coñazo. Y el estribillo, la parte más reconocible y cañera de la canción. Y la tesis es: cojo el bloque, repito el bloque, cojo el bloque, repito el bloque. Pero salvo que esto sea uno de esos conciertos no voluntarios, lo normal es que si no paras de repetir lo mismo, el público se levante y se vaya por la puerta. Así que un grupo de ingenieros de las mejores universidades se juntó para crear una tecnología revolucionaria que te permitiera repetir el bloque una y otra vez sin que nadie se cansase. Y lo llamaron puente. El puente es ese solo de guitarra, ese rapero espontáneo que aparece después del segundo estribillo y antes del tercero, para distraerte un poco y hacer que te vuelvan a entrar ganas de oír el mismo bloque otra vez. Lo de los ingenieros era una broma. El puente es más viejo que el tebeo. No ese tebeo. No, ese tampoco, ese. Algún día hablaremos de cosas como la forma sonata, pero hasta entonces es suficiente con saber que hay una estructura que es la A-A-B-A, y que es una estructura muy común. Te expongo una cosa, a veces te repito la exposición porque todavía quieres volver a oírla porque es la primera vez que la oías y entonces pues una segunda vez no te molesta. Luego te cambio a una cosa que es diferente, que o te la desarrollo de la primera o es otra cosa nueva o es algo diferente. Y luego cuando ya te has olvidado de lo primero, te vuelvo a poner lo primero otra vez. A ver, esto no es una entelequia, esto es todas las canciones que habéis escuchado prácticamente. ¿Que hay excepciones? Hombre, pues claro, menos mal. Es que como no las hubiera, pero el point es que esta estructura abstracta nos sirve como modelo para entender una canción. Y si voy a hablar hoy de la segunda intro de Attack on Titan, es por cómo coge esta estructura y la retuerce y la transforma. Si la escuchas sin cuidado podrías pensar que desecha la estructura por completo, pero no. La lleva a su máximo esplendor. Empecemos. Esto es lo primero que suena. Lo vamos a llamar la intro. Un coro en do mayor nos hace ese himno que tiene pregunta y respuesta, con un pequeño cambio armónico entre los dos muy bonito. A continuación viene una parte con todos los instrumentos a full, a la que vamos a llamar tutti. Tutti es todos en italiano y es que están sonando todos a la vez. Y ahora viene una parte a la que vamos a llamar estrofa. Y ahora, ojo ahora, porque aparece lo que vamos a llamar riff. Y aunque ahora aparece aquí independiente, luego lo vamos a ver en el estribillo como una contramelodía. Ahora vamos al estribillo. El estribillo es esto. Cuando el estribillo concluye, vamos de nuevo a un tutti. Es lo mismo que sonaba antes, prácticamente. Y esto desemboca en un solo de órgano. A ver, haciendo esto ya ha alterado la forma normal de una canción. La intro, bueno, es normal que a veces tengan intro. Y tenemos estrofa y tenemos estribillo, pero ha añadido una sección de transición. Este tutti que utiliza para ir de un sitio a otro. Pero ahora, a todo lo anterior, nos sigue con esto. Es
como otra cosa nueva. Y sin embargo, hay una idea musical en esto que ya hemos oído antes. En la intro, en el himno, fijaos cuando lo toque en mi mano izquierda. Y fijaos en lo que hago aquí. Así que esto es una especie de nueva estrofa o estrofa 2, pero comparte ideas con algo anterior. Y después de esta estrofa 2 viene algo que sería como una especie de estrofa 3. A primera vista podríamos pensar que es algo nuevo, pero no. Ya hemos escuchado esta armonía antes. ¿Dónde? En la estrofa 1. O sea que estas dos cosas nuevas que han aparecido guardan relación con lo anterior, tanto que yo a la estrofa 3 la llamaría estrofa 1'. El prima quiere decir que es parecida a la estrofa 1, pero no es exactamente igual. Y si yo ahora os adelanto que después van a sonar el estribillo, un tutti y un solo de guitarra, podéis empezar a ver la simetría. Para verlo más claro vamos a quitar los tutis, que los usa como transiciones, y nos queda esto. Casi se podría decir que son dos bloques, que es una cosa y su repetición, más o menos. En la idea platónica de la canción teníamos los bloques así y así. Pero aquí están mucho más elaborados, tienen más partes y tienen irregularidades entre ellos. De hecho, ahora que nosotros hemos llegado hasta aquí, podríamos hacer una suposición. Podríamos decir, si lo normal es bloque, bloque, contraste y bloque, A, B, A, entonces ya sabemos que se va a ir ahora a algo nuevo y luego va a volver a lo inicial. Pero Linkin Horizon sabe que nosotros sabemos eso. ¿Entendéis? Es un juego. Ellos saben que nosotros esperamos eso, pero a la vez ellos no pueden coger y hacer cualquier cosa aleatoria, porque eso no te sorprende, eso simplemente es aleatorio. Lo que van a hacer es jugar con nosotros. Su objetivo es enamorarnos, sorprendernos dentro de las reglas del juego. ¿Pero cómo? Continúa la canción con esto. Un loop de bajo acompañado cada vez por más instrumentos que culmina en que una voz muy Rammstein nos dice el título de la canción. Flügel der Freiheit. Oh boy, I usually only get this excited when they say the title of a movie in the movie. All I'm saying is, what if this is as good as it gets? There it is! There it is! Vale, y ahora suena una parte orquestal un poco derivativa que está calmándote. ¿Os acordáis cuando hablábamos en el vídeo de Sword Art Online sobre los contrastes? De pronto bajar la tensión, para luego subirla de nuevo y explotar. Esta orquesta está haciendo eso, está desinflándonos. ¿Para qué? Bueno, pues previsiblemente es para ir al tercer estribillo. Es para ir a un tercer estribillo que explote, nos está bajando para luego hacer una subida que nos explote en el tercer estribillo. Ya lo sabemos, ya lo hemos supuesto. Vale, estamos ahí, venga, Linkin Horizon, ¿y ahora qué? Pero Linkin Horizon sabe una cosa. Sabe que casi la totalidad de las personas que escuchan esta canción la escuchan por Attack on Titan. Y saben que este es el segundo opening. Y saben que el segundo opening empieza por el capítulo 12 o el 13 o algo así. Y que los 12 primeros capítulos estaba sonando el primer opening. Así que el primer opening lo hemos escuchado por lo menos 11 veces. Así que como ya no les queda más que hacer, como ya saben que están obligados a hacer puente y estribillo final, que no les queda salida, lo que hacen es que cogen y rematan el puente con esto. Está sonando el primer opening, con un efecto de teléfono, como si estuviera en el pasado, como si lo estuvieras recordando. Y de pronto lo abre, le quita el efecto de teléfono. Está aquí en tu cara y eso te pilla por sorpresa. De pronto esa parte B te hace decir, espera,
¿Qué opening estoy escuchando? Espera, eso me suena, eso no es del primer opening. ¿Qué está pasando? Y antes de que te lo puedas acabar de plantear, te lanza el tercer estribillo con fuerza. Ha conseguido lo que no iba a poder conseguir: sorprenderte con la estructura sin romperla. Y después del estribillo, un tutti y para acabar. O sea que al final, después de todo, la estructura de la canción se nos queda en esto. ¿Qué os parece? Coge la estructura estándar, la adapta un poco, la adapta un poco más, la adapta un poco más y llega a esto. Le queda Wings of Freedom, la canción de 6 minutazos que es la segunda opening de Attack on Titan. ¡Genial! Fijaos siempre en la estructura de lo que escuchéis. No tenéis derecho a decir que una canción es mi canción preferida, si no te conoces su estructura. Sobre todo si es de música pop rock, porque siguen siempre los mismos esquemas. Y si no sigue esos, seguirá otros. Las estructuras no son malas. Los esquemas son restricciones que funcionan como punto de partida para crear. Y si los conoces bien, si los manejas bien, puedes acabar haciendo obras maestras como esta. Si os ha gustado este vídeo, os pido por favor que lo compartáis. En Twitter, en Facebook, seguro que conocéis a algún fan de Attack on Titan que nunca se ha escuchado la segunda intro entera. O ponedle la segunda intro y cuando en el puente aparezca la primera de fondo, a ver si la reconocen. Y luego ponedles mi vídeo, claro, no les pongáis solo eso. Y con esto nos vemos mañana en el puesto... Plot twist. Plot twist como estrategia de vida. Ha habido un tremendo plot twist. Resulta que la versión de Wings of Freedom que he analizado y que llevo 2 años escuchando no es la original. Es una versión que circula por internet y que es la que os voy a dejar linkeada abajo, que lo único que cambia es que el segundo estribillo de la canción lo añade el señor que hizo esta versión. No es original de la canción. La canción solo tiene el primer estribillo y el último, no tiene el segundo en medio. Claro, esto es un muy buen ejemplo de cómo Dragon Hunter 6596 puede coger una canción buena y hacerla una obra maestra. Porque es muy posible que si hubiera tenido la estructura real, la original que hicieron los autores, yo no la habría incluido en el top 10. Porque no sería una sofisticación de la estructura clásica, sería un bueno, pues hago lo que quiero y queda bien, es todo un poco aleatorio. No habría tenido la misma coherencia y no me habría molado tanto. Y de todo esto me acabo de dar cuenta ahora, cuando iba a subir el vídeo. Así que nada, muchas gracias a Dragon Hunter 9565 por hacer el mundo un lugar mejor y nos vemos mañana en el puesto 6. ¡Hasta pronto!